Buenos días, mi nombre es Aldo Bolaños, soy arqueólogo licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Observatorio Andino del Paisaje. Hoy día voy a tener el honor de coordinar esta sesión para el proyecto Archivo de la Tierra, con el congreso, este primer congreso que se está realizando, y voy a tener el honor de compartir la sesión con el doctor Lidio Valdés de la Universidad de Calgary, Canadá, y con el doctor Quirino Olivera de la Asociación para la Investigación de la Amazonía del Perú, presidente de dicha asociación. El tema que nos trae el día de hoy es el uso de la tecnología LIDAR para proyectos de registro arqueológico en zonas de Amazonía peruana que son muy poco conocidas hasta el día de hoy. Tenemos poco tiempo para esta sesión, así que pasaré directamente a compartir la pantalla e iniciar nuestra sesión. El título es Propuestas de registro LIDAR de corredores bioarqueológicos, Andes, Amazonía y viceversa. Es una ponencia preparada para Earth Archive Congress. Como les dije, soy yo, el licenciado arqueólogo con estudios de maestría y director del Observatorio Andino del Paisaje, estudios de maestría en paisaje. El doctor Lidio Valdés y el doctor Quirino Olivera, como ya les había mencionado. Bueno, vamos al punto. El objetivo general es usar los instrumentos LIDAR junto a todos los sistemas del SIG, que hoy día ya conocemos, los sistemas de información geográfica disponibles en distintas variedades. El más simple y muy básico, pero que es de gran utilidad, inclusive, es este famoso Google Earth, ¿no? Que la mayoría de investigadores usamos. Ya eso es un avance, pero lo que se está proponiendo ahora, y como veremos, son cosas mayores. Este tipo de estudios nos va a permitir, en primer lugar, contribuir con la elaboración de un gran mapa arqueológico de Amazonía con fines de documentación e investigación. Esa es una deuda que los países amazónicos tienen con respecto a su patrimonio cultural amazónico. Son registros, cada país tiene sus pequeños registros, pero todos separados unos de otros, y no podemos contar aún con un sistema de información geográfica que agrupe todo esto y nos permita tener un mejor conocimiento de la arqueología durante la época, perdón, de la Amazonía durante la época precolonial. Otro de los aportes que nos puede dar este tipo de estudios es registrar todos estos sitios inaccesibles o invisibilizados por el bosque u otros elementos naturales, así como también identificar las transformaciones antrópicas y naturales que lo afectan, que lo amenazan, ¿no? Y que ponen en peligro su existencia o su integridad física. Pero también nos interesa contar con datos de distinto tipo respecto a las zonas estudiadas. Me refiero a la flora, la geología, la hidrología, la población, los aspectos territoriales, ¿no? Aportar a los mapas de carbono. Y también, al mismo tiempo, nos interesa construir una memoria de la Amazonía para las generaciones futuras, en colaboración con todas las instituciones pertinentes. Es decir, que podamos tener algún corte, algún momento de corte que nos permita evaluar la Amazonía en los momentos que se han hecho esos cortes, y que además nos permitan monitorear y tener un seguimiento sobre las principales causas de amenaza a este patrimonio cultural y natural. Hemos detectado algunas zonas, hay muchas más, pero sin embargo, para comenzar con la aproximación,
quiero marcar estas zonas. En primer lugar, la zona del Alto Marañón, ya mencionada, que la investiga Quirino Olivera, que la vamos a tratar con un poquito más de detalle hoy día, y la zona de Guaria, Purímac, ¿no? Trabajada por el doctor Lidio Valdés, como ya lo he mencionado. Pero también nos aproximaremos un poco a las problemáticas, ¿no? de Chambira, de Guayaga, como zonas propuestas, ¿no? La zona del santuario de Machu Picchu, el santuario cultural y natural, ¿no? Y pongo acá de referencia, aunque no vamos a profundizar en ello, el Amarumayu o la zona de Madre de Dios, que nos vincula a todo lo ya conocido para la Amazonía boliviana. Comenzaremos por el Alto Marañón. Como podemos ver, ¿no? Aquí en esta figura tenemos acá ubicado Jaén, un lugar bastante importante al día de hoy, gracias a las investigaciones de Quirino Olivera, ¿no? Y acá tenemos la zona de Bagua. Esto es el río Marañón. Todo esto de acá. Bien, entonces Bagua y Jaén ocuparon un espacio estratégico para el contacto entre los pueblos de la Sierra Andina y la selva baja amazónica. Los grupos humanos que allí habitaban desarrollaron la agricultura y poseían niveles destacados en sus técnicas constructivas. Fíjense, estudiado por Quirino Olivera, quien ha realizado descubrimientos muy importantes correspondientes con arquitectura, ¿no? Del periodo arcaico final y con una antigüedad de 5.000 años. Fíjense, este es Monte Grande, ubicado en Jaén, es un lugar ceremonial, es un montículo ceremonial, ¿no? con forma de espiral, en el cual se han encontrado algunos materiales, ¿no? asociados, y este de aquí es el sitio de Santa Ana, en la Florida, Ecuador, trabajada por Francisco Valdés, que es un sitio de las mismas características. Si regresamos acá, podemos decir que los trabajos de Quirino Valdés, el sitio de Monte Grande se encuentra por acá y el sitio trabajado por Valdés se encontraría por esta zona donde estoy marcando con el puntero, y que nos indican una unidad de desarrollo cultural para esta zona, esta margen norte del río Marañón. Fíjense, además de estos hallazgos en el sitio de Monte Grande, el doctor Quirino Olivera, ¿no? ha encontrado montículos ceremoniales de larga data correspondientes hacia el arcaico final, inicios del formativo, con una arquitectura de barro muy parecida a la andina y con murales, con pintura mural. Estos son los primeros hallazgos conocidos de pintura mural para toda la Amazonía sudamericana, y eso hace que esta zona adquiera un sitial importante para poder desarrollar las investigaciones que estamos proponiendo. Acá podemos tener alguna vista de lo que es la zona de Jaén, ¿no? desde el montículo de San Isidro, que fue también excavado por el doctor Quirino, y podemos ver el conjunto de transformaciones antrópicas a las que viene siendo sometida esa zona. Acá tenemos unas ilustraciones también del doctor Quirino Olivera sobre el sitio arqueológico de Casuay, ¿no? Fíjense en el montículo, ¿no? Los restos de arquitectura están protegidos, ¿no? Están cubiertos, y fíjense en lo que rodea a este paisaje antrópico. Este tipo de sitios en Amazonía son particulares por alguna razón. Los montículos que se conocen para la Amazonía son producto de una acumulación generalmente, ¿no? de ocupaciones sucesivas, y algunos son montículos bastante, digamos, sencillos, ¿no? con distintos tipos de ocupación, en unos casos residenciales, en otros casos ceremonial. Sin embargo, estos adquieren una, como les decía, significación especial justamente por los hallazgos de arquitectura y pintura mural que en ellos se han realizado.
Acá podemos ver una imagen de lo que son las transformaciones antrópicas al día de hoy de esta zona de Bagua. Entonces, lo que nosotros pensamos es que el uso del registro LIDAR nos puede ayudar no solamente a registrar nuevos sitios, sino a clarificar bien estas amenazas, ¿no? Y poder monitorear, hacer un seguimiento de cómo van transcurriendo a lo largo del tiempo. Cada cierto tiempo se puede monitorear y ver cómo avanzan estas amenazas. Pero además nos puede permitir, por la precisión que tiene ese registro y por la manera de poder ver registros a nivel del suelo que se encuentran cubiertos por la vegetación, eso podría permitirnos también la ubicación de nuevos sitios, ¿no? De sitios no conocidos, ¿no? Que están bajo la vegetación antrópica, y integrarlos al registro arqueológico. Fíjense, nuevamente, acá tenemos la zona hacia aquí está Jaén. Esto que tenemos aquí es la zona de Bagua, esto es el río Chinchipe, ¿no? Y aquí aproximadamente se encuentra el sitio aquí en esta zona, de Guayur, con un importante sitio formativo, ¿no? En el cual ha sido encontrado mucho material arqueológico que nos habla de estas tempranas relaciones con Amazonía y los Andes. Pero fíjense la conformación de estos puntitos rojos. Esos puntitos rojos son sitios arqueológicos que se encuentran registrados en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura del Perú. Fíjense este orden de cómo van siguiendo la cuenca, pero cómo también tenemos en zonas, estas manchitas más blancas son en unos casos de deforestación, en otros casos son cumbres o partes elevadas del suelo que han sido ocupados. Entonces tenemos una ocupación que sigue claramente, ¿no? La cuenca del río Chinchipe, mientras si miramos aquí abajo también en la zona de Bagua, esto es el río Cubamba, vemos que se da el mismo tipo de procesos. Esta zona de aquí, donde ya se comienza a entrar a la zona de la Baja Amazonía, es totalmente desconocida para la arqueología. No tenemos la menor idea, pero tampoco creemos que sea posible pensar que haya sido despoblada. No existía un lugar despoblado en la Amazonía durante la época precolonial. Este concepto de una Amazonía poco habitada, ¿no? Es un concepto o tal vez una situación del presente, pero no es una situación del pasado. Por lo tanto, la expectativa es que podamos encontrar la continuidad con las exploraciones LIDAR, en caso se decida poder trabajar en estas zonas, la continuidad entre estas ocupaciones y ver cómo penetran hacia la zona de Amazonía y cuáles son las relaciones entre los sitios, ¿no? Entre los sitios, digamos, entre los sitios amazónicos y los sitios andinos, ¿no? Creo que estos hallazgos que hemos visto nos permiten, pues, entender mejor perdón, me había olvidado de ponerlo en pantalla completa. Entender mejor las ocupaciones y las relaciones Andes-Amazonía y Amazonía-Andes en el Alto Marañón. Otra zona que es de nuestro interés es la zona de Huari-Apurima, que esta corresponde a la sierra y selva central del Perú. Como saben, Huari es un estado que se desarrolla, un estado de características imperiales que se desarrolla hacia los 500 años después de Cristo, ¿no? Y que tiene su capital en Ayacucho, en la sierra central del Perú. Hasta relativamente hace unas décadas atrás se pensaba que era un estado principalmente sujeto a
a las condiciones ambientales del Ande, digamos, se movía en las zonas andinas y no se tenía referencias a su presencia para la Amazonía. Sin embargo, los trabajos de Lidio Valdés, del doctor Lidio Valdés, que continúan algunos otros trabajos anteriores, como los de Raymond, han logrado ubicar un conjunto de sitios de filiación Wari para toda esta zona de baja, de alta Amazonía, del Alto Apurímac, ¿no? Que va entre los 1500 y los 500 a 300 metros sobre el nivel del mar, y en el cual han encontrado sitios Wari, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que las relaciones del Estado Wari con el Valle de Apurímac eran permanentes y eran, además, como veremos prontito, intensivas. Se produjo un largo proceso de colonización agrícola con traslado de asentamientos y población. Fíjense, acá tenemos la zona de Wari, ¿no? Aquí está ubicado, en esta zona está ubicado el sitio Wari, la capital de este primer estado inferior. Acá tenemos la zona de San Miguel, donde ya encontramos sitios bajo el control Wari, ¿no? Y los cuales se proyectan hacia las zonas de Amazonía. Zona que, dicho sea de paso, es donde recientemente se han producido una serie de ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso, el cual lamentamos mucho, ¿no? Y que además nos indica el peligro para los arqueólogos de trabajar también en estas zonas, quedando expuestas a la violencia terrorista. Sin embargo, la cultura debe ser un factor clave para la lucha contra estas tendencias violentas en nuestro país. Bien, esta zona de acá es la zona de Vilcanota, donde se encuentra el sitio de Espíritu Pampa, un sitio también Wari, del cual hablaremos en un momento. Bien, los estudios del doctor Valdés, ¿no?, están demostrando que la presencia Wari se relaciona al cultivo de la coca. Se trata de asentamientos que aprovechaban las laderas de los cerros, de las prolongaciones cordilleranas de la selva en la Amazonía, y los cuales fueron utilizados del mismo modo que en los Andes, haciendo terrazas agrícolas. No se han encontrado sistemas de irrigación para estas terrazas, obviamente, porque nos encontramos en zonas lluviosas, aunque tampoco se han investigado lo suficiente para encontrar aún los sistemas de drenaje. Este es el sitio de Cedrocucho, en el cual podemos ver las terrazas de cultivo, ¿no?, y la presencia del bosque, ¿no?, que ha reforestado el área. Voy a avanzar un poco más rápido para poder dejar luego espacio para las preguntas, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción, ¿no?, del tipo de sitio, y esto es importante para poder ver después el papel que va a jugar el LIDAR y cómo este tipo de reconstrucciones y de conocimientos nos ayudarán en la identificación, ¿no?, de sitios arqueológicos cubiertos por el bosque. Se han encontrado también en esta zona hachas de piedra que no son comunes de encontrar en Amazonía, solo se encuentran en las zonas de alta Amazonía, pero no en la baja Amazonía, y los cuales suponemos eran parte de los flujos de interacción, ¿no?, y de dinámicas entre la alta Amazonía, la baja Amazonía y las zonas, además, de los Andes, ¿no? Eso también nos habla de la presencia de caminos que interconectaban estos sitios y que deben ser, pues, estudiados con mayor detenimiento y detectados por estas metodologías con el LIDAR. Estos son hallazgos del sitio de Espíritu Pampa, también en la cuenca del Apurímac, y que están ligados a estos estudios. Es decir, todas estas zonas que podemos ver por acá están llenas de sitios arqueológicos y solo conocemos algunos, porque están cubiertos por Amazonía. La relevancia que adquiere esta zona para la investigación LIDAR es fundamental. Como hemos visto, ¿no?, tenemos un
corredor para las épocas formativas tempranas que está en el Alto Marañón, y tenemos un corredor muy interesante para la época que acá conocemos como el Horizonte Medio, ¿no? y que está relacionado a este Imperio Wari y sus relaciones con la Amazonía. Tenemos también como zona de interés las zonas de Guayaga y de Chambira. Fíjense, las investigaciones de Daniel Morales y de Peter Van Dalen han ubicado un conjunto de sitios arqueológicos. Aquí tenemos la zona del Chambira con los trabajos de Morales, ¿no? Que nos permite ubicar una serie de sitios arqueológicos que creemos podrían ser no solamente referenciados, porque ya de algún modo están referenciados con el líder, sino nos permite saber en las densidades de ocupación y lo que podríamos encontrar en estas zonas de poder aplicar la tecnología LIDAR para las investigaciones. Los trabajos de Van Dalen nos han permitido descubrir en lo que sería más o menos esta zona de aquí, talleres de piedras. Son las últimas estribaciones de la cordillera que llegan ahí con sus formaciones volcánicas, con rocas volcánicas ígneas, ¿no? Y que permitían este trabajo de las hachas de cobre. Ahí Van Dalen ha encontrado un taller de hachas de cobre que es de lo más interesante. Sabemos que en la Baja Amazonía no hay las piedras adecuadas para la elaboración de estas hachas fundamentales para el trabajo de silvícola, para intervenir los árboles y las palmas que son de uso constante por los pueblos indígenas. Bien, el Santuario Histórico de Machu Picchu, ahí han realizado ya investigaciones con LIDAR para una pequeña sección, ¿no? Para una pequeña sección, ¿no? que tenemos acá indicadas, pero que al momento los resultados presentados son solamente para el estudio de pendientes asociadas a las zonas de terrazas agrícolas. Es decir, esto es muy interesante también porque ya hay una metodología desarrollada que permita, digamos, identificar en los vuelos LIDAR, por ejemplo, para la zona de Wari, donde tenemos sitios también con terrazas y que nos facilite la identificación de estos sitios, ¿no? Esto ha sido publicado y lo encuentran en las últimas publicaciones del Ministerio de Cultura, en el tomo 1 y 2, sobre las investigaciones y el estado del conocimiento actual de Machu Picchu. Lo encuentran en internet sin ningún problema. Un estudio también interesante que hemos encontrado es el de los estudios de los mapas de carbón, del carbono en el Perú, que han sido hechos a partir también de vuelos LIDAR para todas las regiones que pueden ver ustedes, para Loreto, para Ucayali, ¿no? Para Madre de Dios, para Ayacucho, para Amazonas, para Cerro de Pasco, en fin, para diversos lugares del Perú, ¿no? Donde ya se han registrado 6.700.000 hectáreas, ¿no? Y que han permitido construir estos mapas de carbón, que dicho sea de paso, están, si ustedes se fijan en las partes más con menos emisión de carbono, están también ligadas a los corredores que queremos trabajar para poder preservarlos de las alteraciones antrópicas, ¿no? que pudieran producir en el patrimonio arqueológico. Y fíjense el tipo de data con la cual ya podemos disponer, ¿no? a partir de estos estudios. Lo que falta acá es aplicar las metodologías a partir de la identificación de los pequeños píxeles, digamos, y los colores, ¿no? Que nos pueden indicar la presencia de los sitios arqueológicos en Amazonía. Otro tema interesante también de la propuesta es la existencia de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, ¿no? Que hay una gama de datos cartográficos para toda la Amazonía sudamericana. Cuentan con un atlas de la Amazonía y por capas que tienen que ver con la deforestación, la minería legal, los avances urbanos, los avances de las carreteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta red todavía los registros arqueológicos son escasos. Y voy a terminar sobre la importancia del RAE con respecto
perdón, la importancia del líder con respecto a la conservación de los sitios arqueológicos, ¿no? En las condiciones actuales, ¿no?, el valioso patrimonio arqueológico amazónico ya tiene afectaciones graves, ¿no? Sin embargo, ¿no?, podemos esperar una serie de afectaciones más, ¿no? Es decir, ustedes lo podrán ver después en las grabaciones de esto con más calma, ¿no? Habrá una pérdida de la protección de la protección de la vegetación sobre los sitios arqueológicos que se encuentran actualmente cubiertos y quedarán mucho más expuestos aún de lo que ya están a las condiciones amazónicas, quedarán mucho más expuestos a las condiciones de sabanización, desertificación, a las inundaciones, a los vientos, a la subida de las temperaturas. Es decir, lo que estamos jugándonos acá es la desaparición de la prueba arqueológica y la prueba paleogenética de cómo han evolucionado los ambientes amazónicos. Por lo tanto, es momento de asegurar las reservas culturales, biológicas y la memoria del clima para el futuro. El proyecto de la Tierra, Earth Archive en inglés, a ello debe contribuir. Muchas gracias.